Buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Marino Mondragón. Soy médico de la UPB, psiquiatra de la UDA y dentro de mi trabajo pues, soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. El día de hoy la idea es dar una charla que traté de que fuera muy práctica sobre el suicidio, que han titulado Suicidio, una pandemia silente. Quiero empezar con esta pintura de Juan Luna, un pintor filipino. Esta pintura es de 1881 y se llama Cleopatra. En ella se muestra a la reina de Egipto yaciendo muerta después de haberse suicidado mediante la picadura de una víbora aspis. Abajo se ve una de sus empleadas, Ida, ya muerta, y Carmione, la otra empleada, está a punto de caer al piso también, eh, muerta. Esto a modo de introducción para hablar que el suicidio no es un fenómeno nuevo, es, digamos, algo que ha estado con la humanidad desde que se escribe la historia y que permea todo estrato social, toda edad, tanto hombres como mujeres, que tiene múltiples motivaciones, pero que el fin es el mismo siempre y es acabar con la propia vida. Empecemos entonces tratando de hacer algunas definiciones importantes. Y es que el suicidio no es una enfermedad. El suicidio es un acto que cumple ciertas características, ¿sí? Es un acto que siempre es consciente, es un acto que tiene una intención clara y un objetivo específico, el de acabar con la propia vida. Teniendo esto presente, podemos empezar ya a especificar. Por ejemplo, no es lo mismo tener una ideación suicida. Sí, es algo que hace parte del pensamiento, es una idea, cuando lo comparamos con un intento suicida, donde ya hay un acto, a veces fallido, de acabar con la propia vida. Y también es importante aclarar, el autolesionismo o conducta para suicida no hace parte o es diferente a un intento suicida. El autolesionismo lo podríamos definir como toda acción que termina en una lesión al propio cuerpo, que es voluntaria, pero cuyo fin no es la muerte. Entonces tenemos pacientes que se cortan, que se rasguñan, que se arrancan el pelo, que se golpean. Todo esto es autolesionismo, pero no son intentos suicidas. Y es muy importante tener esto claro porque muchas veces, sobre todo en urgencias, vemos que se interpreta el autolesionismo como intento suicida. No es así. En la pintura vemos la despedida de Sócrates, la muerte de Sócrates específicamente, y muestra cómo se despide de sus amigos y seguidores antes de beber la cicuta, pues fue condenado por Atenas a morir mediante el suicidio. Entonces, tenemos que empezar cada vez a especificar más dentro del espectro suicida las definiciones para poder hablar bien de este tema. Y es que ideación suicida, la idea de matarme, ¿cierto? La idea de matarme puede ser pasiva, es decir, pienso en el suicidio, pero no hay un plan activo, no hay un desarrollo como de una secuencia de eventos mediante los cuales voy a llegar al suicidio, o puede ser activa cuando empiezo a idear un plan para llevar a cabo este suicidio. Ya cuando pasamos a la conducta suicida, es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, pasar de la idea al acto. Ya no tengo una idea suicida, ya tengo un intento suicida, que puede ser fallido o si tiene éxito, pues se transforma en un suicidio. El autolesionismo muchas veces es una forma de pedir ayuda, una forma de llamar la atención, una forma de autorregularse. Por ejemplo, muchos pacientes con trastorno límite de la personalidad utilizan el autolesionismo como un mecanismo para controlar las emociones negativas tan intensas que sienten, pero no están tratando de acabar con su vida cuando realizan autolesionismo. Entonces podríamos sacar autolesionismo del espectro suicida. Causas del suicidio múltiples. Podemos hablar de un suicidio por altruismo,
Por ejemplo, el soldado que se lanza encima de una granada para evitar que este artefacto mate a sus compañeros de pelotón, por ejemplo. Un suicidio a modo de protesta, como se hizo, por ejemplo, en Saigón por parte de un monje budista debido a la discriminación que estaba sufriendo todos los seguidores del budismo, se prendió fuego a sí mismo y se suicidó a modo de protesta. Como un acto religioso, el ejemplo más frecuente, digamos, son los actos terroristas por parte de fundamentalistas o extremistas religiosos, pero nosotros como personal de salud y como médicos o psiquiatras, pues nos vamos a encargar sobre todo de las causas del suicidio que son producto o de alguna enfermedad. Por ejemplo, cuando es producto de un acto impulsivo, no siempre entendemos por qué y por eso tenemos que indagar bien, ya que puede ser producto de una emoción muy intensa, gran ira, intenso dolor, y eso nos lleva a tener el intento suicida o producto de una enfermedad, ¿cierto? La ideación suicida como síntoma de un trastorno mental, por ejemplo, la depresión, o la conducta suicida como resultado de una enfermedad crónica, generalmente dolorosa, que no ha logrado tener un buen manejo de sus síntomas. Hablando un poco de epidemiología, la Organización Mundial de la Salud nos habla con datos de 2021 que en el mundo al año mueren 800.000 personas por suicidio, pero lo realmente sorprendente y la importancia un poco de esta charla es que por cada persona que se suicida hubo 20 intentos suicidas en otras personas. No es algo que es raro, no es algo que es poco frecuente. Específicamente en Colombia, según los últimos datos, tenemos una tasa de suicidio de 5,2 por cada 100.000 habitantes, que ha venido en aumento sostenido desde hace más o menos 40 años, un poco más. En este tiempo, desde el 91 hasta el año pasado, hablamos de que en Colombia se han suicidado más de 61.000 personas. En la pintura, que es el suicidio de Edouard Manet, podemos ver a el protagonista, que yace en una cama luego de haberse disparado en el pecho, está en un charco de sangre, probablemente pues esté ya en agonía. Y este cuadro lo pintó Manet luego de que Alexander, uno de sus modelos para una de sus pinturas más famosas, que es el Niño de las Cerezas, fuera encontrado ahorcado. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud de 2019, lo más reciente que encontré, donde muestra, diferenciando por colores, la prevalencia de la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Vemos que Colombia se encuentra entre el 0 y el 5. Como es de 2019, probablemente ya seríamos pues el verde más clarito, y vemos cómo varía la incidencia de suicidio a lo largo del mundo, dependiendo de país en país. Ya hablando un poco más de epidemiología local, cuando hablamos de Medellín, entre 2010 y 2022, 2.040 personas se suicidaron o intentaron suicidarse. Eh, el 80% de estas personas que se suicidaron fueron hombres, y solo en 2022 hubo 2.214 suicidios y más de 3.000 intentos. Lo llamativo es que casi la mitad de estos intentos suicidas y de estos suicidios fueron en población joven, el 8,9% en población entre 6 a 17 años y el 34,4% en la población de 18 a 29 años, aunque en los últimos años se ha visto una tendencia al aumento del suicidio en el grupo etario más viejo, mayor de los 65 años. En 1990 teníamos una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes, miren que es mayor al promedio nacional, que hablábamos que era 5,2, y en 2022 estamos en 8,2 por 100.000 habitantes. Esto transforma a Medellín en la ciudad de Colombia con más suicidios en proporción a su población. En la pintura, que se llama El suicidio de Dorothy Hale, de Frida Kahlo, vemos cómo la artista mexicana pintó el suicidio de esta aspirante actriz americana que perdió a su adinerado marido muy pronto y no fue capaz de afrontar la vida sin los lujos a los que estaba acostumbrada. Tuvo varios amantes y pensó que se iba a casar con alguien importante del gabinete de la Casa Blanca, pero abruptamente terminaron esa relación. Ella
según las fuentes cercanas, dicen que nunca se recuperó de este duelo y eso fue lo que la llevó finalmente a suicidarse. Ya hablando entonces de factores de riesgo para suicidio, siempre tenemos que tener en cuenta la genética, porque la heredabilidad no es poco significativa. Miren que tenemos una heredabilidad del 30 al 50%, y cuando controlamos esta probabilidad por trastornos mentales sigue siendo del 17 al 36%. Entonces, la conducta suicida tiene que ver mucho con la genética y miren que no solo se hereda. Esta es más alta cuando hay un familiar en primer grado que tuvo un que tuvo un suicidio. La herencia es poligénica, no es mendeliana, es multifactorial. Todavía no sabemos muy bien cómo funciona, pero no se limita solo a la genética, sino que también hay algo de imitación conductual. Esta mezcla aumenta el riesgo de suicidio. Este es un cuadro que me pareció muy interesante, les recomiendo mucho este artículo de Lancet. Vamos a verlo como parte por parte, porque acá nos muestra factores de riesgo para suicidio, dentro de los cuales encontramos la parte social, donde se describe como principal síntoma la falta de cohesión en la sociedad, es decir, sociedades que no tienen valores similares, que son muy individualistas, porque miren que los factores de riesgo que se han identificado son los cambios rápidos en las estructuras sociales o en los valores de la sociedad, las alteraciones o dificultades económicas, siendo el desempleo una de las principales, y el aislamiento social. Las sociedades que son más individualistas aumentan el riesgo de conducta suicida. Ahora, cuando vamos a hablar de factores de riesgo individuales, ya no de la sociedad, sino del individuo, podemos diferenciarlos en tres grupos grandes: los predisponentes, los mediadores y los precipitadores. Entonces, cuando hablamos de los predisponentes, historia familiar. De ahí miramos que la genética, como vimos en la diapositiva, un par de diapositivas antes, influye, pero la adversidad en los primeros años de vida también tiene que ver con el riesgo suicida de la persona, no solo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la epigenética. Recordemos que gracias a la epigenética sabemos que la metilación del ADN permite que se apaguen o se enciendan genes y se expresen sin tener que cambiar específicamente su estructura propia de bases nitrogenadas. Entonces, cuando ya vemos los efectos mediadores, vemos que estos cambios estables en los genes pueden llevar a las personas a desarrollar rasgos de personalidad que aumenten el riesgo, por ejemplo, que sean altamente ansiosos, por ejemplo, que sean impulsivos, que sean agresivos, que sean intolerantes a la frustración. Cuando revisamos las consecuencias también, ya no solo genéticas, sino cognitivas de la adversidad en los primeros años de vida, vemos que pueden desarrollar déficits cognitivos, alteraciones en la memoria, dificultades en la resolución de problemas. Y cuando vemos la genética propiamente, también vemos que hay un factor de riesgo para desarrollar adicciones, y esto puede tener que ver con estos rasgos de personalidad disfuncionales que aumentan el riesgo de suicida, aunque per se pueden aumentar el riesgo de suicida. Y cuando vemos ya los factores precipitantes, vemos como consecuencia de todo esto que hemos hablado previamente, las alteraciones biológicas y genéticas y sus resultados. Vemos que puede aumentar el riesgo de consumo de sustancias, aumentar las alteraciones comportamentales, y a esto ya le sumamos eventos vitales estresantes que pueden o iniciar un trastorno mental específico, ¿sí? O aumentar la desesperanza, generar una tristeza sostenida e intensa. Toda la mezcla de esto puede llevarnos a una ideación suicida o al suicidio como tal. Pero el ambiente, como vimos, también influye. Entonces, ¿qué se ha visto que influye a partir del ambiente? Los reportes de los medios de comunicación, ya vamos a ver algo específico sobre eso. El acceso a medios mediante los cuales me pueda suicidar, el acceso a armas, por ejemplo, el acceso a venenos, como vemos en Colombia en la zona rural, y el pobre acceso a la atención de salud mental. Lo de los medios es llamativo, pues hay un efecto que se llama el efecto Werther, y fue acuñado eh, en honor al libro Las penas del joven Werther del autor Wolfgang von Goethe de 1774. Esto fue un fenómeno que nunca antes se había visto. Digamos que Las penas del joven Werther muestra
la historia de un joven que es rechazado por su enamorada y que termina suicidándose. Y a raíz de esto, 40 jóvenes se suicidaron ese mismo año. Esto llevó incluso a que el libro fuera prohibido en algunos países como Dinamarca, Italia, pero se denomina al efecto Werther básicamente a que los pacientes que están dudando sobre el suicidio, cuando se publicita en medios de comunicación masivos algo del suicidio, eh, generalmente los ayuda a decidirse a suicidarse. Por eso hay que manejar esta información con tanta delicadeza. El suicidio aumenta con la publicidad de los suicidios, sobre todo cuando los medios de comunicación son muy detallados en cuanto al método, cuando el suicidio es de una celebridad o cuando en vez de presentarse la noticia como una alerta sobre el suicidio y llevando a la prevención, se trata como de romantizar el evento puntual. En esta gráfica vemos los mismos factores de riesgo que vimos un par de diapositivas atrás, pero acá le agregan la prevalencia según el momento de la vida, ¿sí? Hay factores entonces individuales que están en naranja y factores ambientales que están en verde y de acuerdo a lo clara o oscuro que sea el color de la flecha, pues es más fuerte la asociación que ha tenido con, pues es más fuerte la asociación a ser un factor de riesgo para suicidio. Entonces miren que la genética y epigenética está a lo largo de toda la vida, un poco pues como en la fase ya de ancianidad. La historia familiar está presente a lo largo de toda la vida. La adversidad en los primeros años empieza con la infancia, pero se mantiene en la adolescencia y la adultez, disminuye un poco en la ancianidad. Enfermedad mental que generalmente empieza en la adolescencia y se mantiene en la adultez, específicamente la depresión, que tiene gran relación con la conducta suicida, pero los trastornos de personalidad también, al ser muy impulsivos, intolerantes a la frustración, disregulados emocionalmente, constituyen un factor de riesgo para suicidio, que miren que pierde un poco de fuerza la asociación ya en la adultez. El consumo de sustancias, hablando de abuso, dependencia, y los problemas físicos de la salud ya física, sobre todo dolores crónicos. Miren que ya están sobre todo a final de la adultez y durante la ancianidad. Ya cuando vemos los factores de riesgo ambientales, podemos ver la falta de soporte social, los factores económicos son claramente importantes y los eventos vitales estresantes que en general se asocian desde la adolescencia hasta la ancianidad, los efectos de los medios que hablábamos un poco antes y el acceso a medios letales para llevar a cabo el suicidio. Miren que esto se mantiene con una asociación fuerte desde la adolescencia, pasando por la adultez hasta la ancianidad. Pero también hay factores protectores del suicidio. Miren esto, se han descrito el soporte social, tener como un buen grupo, ya sea de amigos, pareja, la conexión familiar, el embarazo, se ha encontrado que es un factor protector del suicidio, la maternidad o paternidad secundaria al embarazo también, porque ya muchas veces los pacientes sienten que tienen un motivo muy poderoso para seguir viviendo, y la religión. Entonces, ¿qué tiene de llamativo todos estos factores protectores? Todos tienen que ver con interacción social. Miren que ninguno es individual, sino que todos tienen que ver con interacción social y ahí empezamos a vislumbrar cómo establecer relaciones con otros. El ser humano, al ser un animal social, establecer relaciones con otros actúa como un factor protector. Básicamente tenemos que movernos entre estos tres tópicos para ofrecerle a los pacientes la mejor posibilidad tanto de tratamiento como de prevención. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico porque el paciente tiene una conducta suicida. Ya con el diagnóstico podemos hacer un tratamiento específico. Tenemos que buscar siempre la prevención en general del suicidio y específicamente del paciente que no vuelva a tener un intento suicida. Y la evaluación del riesgo, porque lo que hemos visto es que a pesar de que tratamos de estimar el riesgo, cuando tratamos de hacerlo de forma específica, no hemos logrado encontrar la forma, porque pacientes que se suponía tenían bajo riesgo repiten conductas suicidas o pacientes con alto riesgo a veces no. Entonces no hemos podido encontrar la forma de medir más precisamente este riesgo suicida, pero sí tenemos algunas escalas para medirlo o tratar de estimarlo. Y esto complementa la evaluación clínica, nunca se hace solo la escala. La evaluación clínica es como el pilar fundamental. Entonces, de acuerdo a esto, podemos tener algunas intervenciones. Unas son universales, ¿sí? Restringir el acceso, por ejemplo, a noticias
sobre suicidios de los medios, es una opción, o diseñar estrategias con los medios sobre cómo van a difundir la noticia, porque esto influye. Además, las campañas de prevención contra el suicidio, pues es una intervención universal hacia la prevención, ¿cierto? Cuando ya pensamos en intervenciones más selectivas, por ejemplo, definimos un diagnóstico de una enfermedad en un paciente, podemos tener intervenciones farmacológicas específicas para este paciente, eh, secundario a las guías de tratamiento de las diferentes sociedades. Y eso me parece muy importante, que son los programas de educación para médicos generales. Esto yo creo que en Colombia falla un poco y podríamos hacer énfasis en esto. Y algunas intervenciones indicadas como prevención psicológica, enfoques más sociales, grupales y dar a conocer los servicios como de ayuda, las líneas amigas, los escuchaderos, por ejemplo, en el metro. Esta es una estrategia que tenemos para hacer en triaje, por ejemplo, el Suicide Assessment Five Step Evaluation and Triage, donde el paciente entra al triaje: hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? El paciente dice: me quiero suicidar, y preguntamos estas cinco cosas, o tratamos de llevar a cabo esto: la identificación de factores de riesgo; segundo, la identificación de factores protectores; especificamos la conducta suicida, si son planes, si es solo un pensamiento, determinamos el nivel de riesgo y documentamos en la historia clínica, empezamos el tratamiento. Esta es la escala de Columbia, que es fácil de aplicar. Inicialmente hacemos dos preguntas: ¿ha deseado estar muerto o poder dormir sin no despertar? ¿O ha tenido realmente la idea de suicidarse? Cualquiera de estas dos positivas nos lleva a hacer estas otras cuatro. ¿Ha pensado cómo llevarlo a cabo? ¿Ha tenido estas ideas y cierto grado la intención de llevarlas a cabo? ¿Ha comenzado a elaborar o a elaborar los detalles sobre cómo suicidarse? ¿Y alguna vez en su vida ha comenzado a hacer algo o se ha preparado para terminar con su vida? Los colores indican bajo, moderado o alto riesgo y nos ayudan como a calcular un poquito el riesgo luego de la evaluación clínica. En la atención inicial, ¿qué podemos hacer? Específicamente, si ya hay ideación suicida, hay antecedente de intento, el paciente tiene como comorbilidad una enfermedad crónica, hay sobre todo dolor crónico, consumo de sustancias, hay trastornos mentales de base, hay antecedente de toroagresividad, hay antecedente familiar, algún familiar se suicidó. ¿Cómo está la visión a futuro? ¿Hay desesperanza o no la hay? Porque es un factor de riesgo. ¿El paciente se siente en control de la situación o siente que perdió el control? ¿Cómo está la autoestima? Que también es un factor de riesgo. Y la capacidad de afrontamiento del paciente frente a la situación puntual. ¿Cuál es el manejo, digamos, en general? Estas cuatro cosas: estabilización médica, lo primero; después tratar de reducir el riesgo inmediato. Si el paciente está agitado, hay que sedarlo; si el paciente está muy ansioso, ofrecerle algún medicamento que le ayude a controlar esta ansiedad. Empezamos a planear tratamiento, tratamos de empezar a manejar los factores subyacentes que llevaron a la ideación suicida, y el tratamiento de trastornos psiquiátricos si están sin tratamiento y el paciente los tiene. Además, la última fase sería ya el monitoreo y el seguimiento. Puntualmente, ¿a quién hospitalizamos? A estos pacientes cuando definimos que hay un alto riesgo suicida, cuando el intento fue con un método altamente letal, cuando el paciente evitó que descubrieran que se intentó suicidar, cuando la ideación suicida sigue activa, cuando hay decepción por no lograrse suicidar, cuando no hay capacidad para discutir abierta y honestamente el intento, eh, cuando no es posible hacer un buen monitoreo, cuando el paciente está agitado. Todos estos factores son criterios de hospitalización. ¿Qué podemos hacer durante la hospitalización? Tratar de minimizar riesgos, ¿cierto? En la habitación o en el cubículo, quitar todo con lo que el paciente se pueda hacer daño. Siempre tratar de que la hospitalización sea en un primer piso, cerca al puesto de enfermería, para que el jefe del servicio pueda estar pendiente. Revisamos las pertenencias de los pacientes y los acompañantes, que no tengan armas o medios mediante los cuales se puedan hacer eh, daño. El acompañamiento debe ser permanente, ojalá con acompañante permanente hasta que se logre la hospitalización por psiquiatría. Informar al personal de seguridad del servicio, porque muchas veces estos pacientes tratan de fugarse. Verificar que el paciente sí se tome los medicamentos y tener claro un esquema de agitación en caso de que el paciente se agite. Estos medicamentos se pueden aplicar sin el consentimiento del paciente. Ahora, siempre escribir en la historia clínica. ¿Por qué? Porque a veces hay que hospitalizarlos en contra de su voluntad. Si el familiar no quiere, él firma el alta voluntaria, pero el paciente muchas veces, como tiene un claro riesgo de auto o heteroagresión y tiene un riesgo inminente porque en ese momento es incapaz de cuidarse a sí mismo, podemos hospitalizarlo en contra de la voluntad. Pero esto tiene que quedar bien claro en la historia clínica. Y como les explicaba, el uso de medicamentos en caso de agitación no necesita consentimiento del paciente. Ahora, lo último: plan y seguimiento a futuro.
Ojalá que el paciente siempre sea valorado por psicología, por trabajo social y psiquiatría. Tenemos que tratar como de asegurar esto. Siempre tener un contacto de emergencia, dame el teléfono de tu hermano, dame el teléfono de tu madre, dame el teléfono de tu pareja. Siempre tener a alguien que sea importante para el paciente, que lo conozca y que pueda estar pendiente de él. Y ojalá, esto es algo utópico un poco en nuestro medio, es asegurar la cita una semana después del alta, después del tratamiento que haya requerido el paciente, pues el riesgo de suicidio es mayor en la primera semana después del alta. Los seguimientos dicen que en el primer mes un tercio de los pacientes terminan suicidando, por eso es importante este seguimiento. Y además un seguimiento estrecho nos va a permitir tener una mayor probabilidad de involucrar a la familia en el cuidado. Siempre tener un plan de seguridad, si tienes estas ideas, ven acá o llama a tal parte o ve con esta persona. Diseñar ese plan de seguridad disminuye un poco los factores de riesgo. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que el suicidio es la causa principal de muerte en adultos jóvenes, predominante en hombres y en países en desarrollo. Eh, la conducta suicida se relaciona con factores de riesgo modificables como el consumo de sustancias psicoactivas y trastornos mentales sin tratamiento. Existen factores protectores para el suicidio, no todos son factores de riesgo, sino factores protectores, vale la pena identificarlos. Existen escalas para tratar de estimar el riesgo suicida y estas complementan muy bien la evaluación clínica. El tratamiento varía, ¿sí? Debido a las múltiples variables que inciden, valga la redundancia, en la conducta suicida, depende de por qué el paciente llegó a la conducta suicida, voy a escoger uno u otro tratamiento, y la familia o soporte social cumple un papel fundamental en el pronóstico del paciente con intento suicida. Esto era lo que tenía para decirles. Acá les dejo mis redes sociales, mi correo, si quieren que les comparta la charla, si tienen dudas, preguntas, y muchísimas gracias por su atención.